Buenas, saludos a todos, mi nombre es David y les doy la bienvenida a Cine para Pocos. ¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar para otro episodio. Este va a ser sobre una película que me gusta mucho. Me van a escuchar, creo que en todos los capítulos, decir, esta película me gusta mucho, pero traté de elegir películas que realmente me gusten y que las recomiende de corazón, digamos. Hoy les voy a contar sobre Private Romeo o Soldado Romeo, una película estadounidense del 2011 que está dirigida por Alan Brown, un director que tiene cosas muy copadas. Yo sé, Superhero y Fight Dance son películas muy buenas también. Siempre tiene una mirada política y sabe transmitir mediante imágenes lo que quiere decir. Les voy a hacer un pequeño resumen de la peli, como siempre. Se trata de 8 cadetes, 8 soldados rasos de una escuela militar que se quedan solos durante 4 días en la institución porque mientras todo el resto se va a una especie de entrenamiento, ellos no cumplieron los requisitos para poder ir, entonces tienen que quedar. Y una de las tareas que tienen que hacer mientras están solos es estudiar Romeo y Julieta. En un momento al principio el texto que están leyendo de Shakespeare se va del aula con ellos, digamos, y en estos 4 días ellos van a vivir como la tragedia para mí más conocida de la literatura, que es Romeo y Julieta. Basta decir que es una historia de amor, Romeo y Julieta, por favor, dejen de repetir eso. La película es sumamente interesante por varios motivos. Uno es que casi no hay diálogos por fuera del texto original de Romeo y Julieta, y lo que sabemos de los personajes que se nos presentan es solo que viven a través de los papeles que están interpretando. Sabemos muy poco de ellos, o casi nada, diría yo. Para esta película en particular me puse a investigar un poco porque la he visto varias veces y tiene detalles muy interesantes, como por ejemplo que mantiene los pronombres originales. A pesar de que son todos varones, los pronombres femeninos de los personajes se mantienen. Y no solo se pensó desde el punto de vista de respetar el texto original, sino también porque en la época de Shakespeare todos los papeles, aún los que eran para mujeres, eran interpretados por hombres. Si vieron Shakespeare enamorado, ahí lo explican mejor. Igual no la vean, me parece una de las peores películas que he visto en el cine moderno. Otra de las características que en lo personal hacen que me guste tanto esta peli es cómo se entiende el conflicto de los personajes aunque estén diciendo otro texto, y encima una historia que todos conocemos como Romeo y Julieta. A pesar de esto es sumamente sencillo entender la trama personal de estos soldados. Sí, reconozco que el texto en algún momento se hace muy difícil de seguir y de entender, porque estamos hablando de la prosa shakespeariana, que es bastante rebuscada, voy a decir, pero aún así podemos seguir lo que le está pasando a estos personajes y empatizar con su historia. Con respecto a esto del texto shakespeariano, tiene unas interpretaciones que son increíbles. Siempre que la veo me llama la atención eso, y para el podcast me puse a investigar un poquito, y más allá de que no creo que cualquiera pueda interpretar a Shakespeare, el director también lo sabía, y por eso es que el casting casi en la totalidad, creo que 1 o 2 no, pero el resto tiene formación de actor de teatro y que ya tenían experiencia con la escena shakespeariana. O sea, el director realmente quería transmitir el texto como tiene que ser transmitido, y buscó quizás actores que la gente no conoce, pero que podían hacer que la interpretación realmente llegara. Un paréntesis acá también, el porqué de estos actores es porque no había presupuesto. Después voy a contar un poquito sobre cómo el director tuvo que armar esta historia con tan poca plata, siendo una película independiente, por lograr semejante pedazo de película. Otro punto para remarcar, y confieso que la primera vez que la vi no me había dado cuenta, es que la película tiene 2 paletas de colores. Las escenas tienen
tintes diferentes que son las que nos dicen qué es lo que estamos viendo. Tiene una paleta muy apagada con tonos, no sé si fríos o como amarronados, que son las escenas de los cadetes, de la vida de ellos fuera de la obra. Y las escenas que representan a Romeo y Julieta tienen colores más vivos, lo cual es de una simpleza técnica increíble y queda muy bien, la verdad. Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene esta película aparte de ser una adaptación homosexual de Romeo y Julieta? Tiene algo muy interesante: política. Y creo que más no se le puede pedir a una película. Es una crítica a las políticas antihomosexuales en el ejército yanqui. La película es del 2011, que es el año en el que se deroga, después de casi 20 años, creo que fueron 18, 19 años, la ley de Don't Ask, Don't Tell. Para los que no saben sobre esta ley, pretendía en un principio defender, entre mil comillas vamos a decir, defender los derechos de las personas LGBT más en el ejército, ya que antes de esta ley la homosexualidad estaba prohibida y penada. Te echaban del ejército con una deshonra, digamos, si se enteraban de que eras homosexual. El Don't Ask, Don't Tell tenía una parte quizás interesante, que era que estaba prohibido indagar sobre la vida privada de los militares. Antes de esta ley, a un soldado se lo podía acusar de homosexual y se empezaba una investigación para ver si esto era cierto y si tomaban medidas al respecto. A partir de esta ley eso quedó prohibido, no se puede acusar, no se puede investigar lo que hace un soldado fuera de servicio. Y uno acá podría decir, pero es algo bueno, no se pueden meter en la vida de nadie. Sí, pero a la vez estaba prohibido manifestar la propia homosexualidad, así como también practicarla mientras estuviese en servicio. Lo que quiere decir que uno, aparte de que no se podía decir que uno era homosexual o bisexual, tampoco se podía decir si uno tenía una relación familiar, o yo que sé, vivir con tu pareja, nada, quedaban como totalmente excluidos. Y digamos que, y quiero hacer como una cita textual, que decía que estas conductas atentaban contra los altos estándares morales de la institución. Y cierro la cita, y la verdad que no hay que agregar más nada. Después de leer tanto sobre el Don't Ask, Don't Tell en Estados Unidos, me quedé pensando con qué retrógrados que eran. Estamos hablando del 2011, qué lejos que estamos de la igualdad. Y me dije, che, ¿y en Argentina? ¿Qué onda el ejército, la homosexualidad y la Argentina? Y me puse a investigar un poquito, no mucho porque ya estaba como saturado de ver cómo se manejan los militares. Y me enteré que teníamos un código militar bastante parecido hasta el año 2009, si no me equivoco. La que promueve el cambio en el código fue Nilda Garré, y obviamente que el código tuvo muchísimos cambios, no solamente el de la homosexualidad, pero hasta el año 2009, y por más de que no se ejercía claramente, el ejército tenía la pena de muerte para las conductas homosexuales. Nada, lo dejo ahí, lo tiro como un detalle. Y lo más interesante es que este código viejo tiene casi la misma cita de atentar contra los estándares morales de la institución, que anda a saber qué significa. Pero bueno, en teoría nosotros no cumplimos esos estándares morales institucionales, gracias a Dios. Y entonces a partir del 2009 es que se despenaliza la homosexualidad en el ejército y no hay problema con manifestarse homosexual y pertenecer a cualquiera de las fuerzas, digamos. Así que somos un poquito más adelantados, ¿no? En 2009, Estados Unidos 2011, nosotros matrimonio igualitario en 2010, los yankees todavía siguen esperando. Hay cosas para ir marcando nuestra historia. Pero volvamos a la película, que es lo que nos atañe hoy, y no una clase de historia sobre la homosexualidad en la Argentina, que sería muy interesante
de analizar igual. Después de esta información de cómo era estar en el ejército antes del 2011, lo bueno es que uno puede apreciar la película de otra manera, puede asociar Romeo y Julieta y a nuestros personajes más directamente, porque más allá de Romeo y Julieta en la película, si vos no tenés este contexto, te parece que lo que está pasando es simplemente una cuestión homofóbica. Y no, cuando entendés esto, lo que los otros compañeros quieren, no es que ellos no estén juntos por ser homosexuales. No quieren que estén juntos para que no tengan problemas, para que no los echen y pierdan una carrera militar y se vayan con esta deshonra a sus casas. Pensemos que son jóvenes, deben tener unos 18, 19 años. La verdad que la película eso tampoco nos lo aclara, pero son actores muy jóvenes. Y entonces toma muchísima relevancia este amor prohibido de Romeo y Julieta, de dos casas, dos familias que se detestan. Acá hay una sociedad que les impide esta felicidad, y cómo estos personajes a través de Romeo y Julieta están dispuestos a perder todo en un momento con tal de estar juntos, porque saben que es lo que quieren, que saben que está bien, de que no hay nada malo en lo que ellos sienten. Yo espero que conozcan la historia de Romeo y Julieta, porque si no les estoy spoileando demasiado, pero tiene algo muy copado, que es la muerte de Mercucio y Teobaldo, me parece yo, que se llama en castellano, es Theobald en inglés. Obviamente no mueren, porque ellos simplemente están representando la obra, y cómo la muerte en este contexto de la escuela y la pelea que están teniendo tiene otro significado. La muerte no es solamente la muerte del cuerpo, sino de un montón de significados que estaban dando vueltas en ese momento. Me pareció sumamente interesante cómo está planteado y cómo nos muestra el después de esa muerte, pero en los soldados y no en los personajes de Romeo y Julieta. Quería, como para ir cerrando, elegir alguna escena que me haya gustado mucho. La verdad que es difícil porque tiene muchas escenas interesantes. Hay cosas que uno puede intuir, como que los personajes principales, Romeo y Julieta, se conocen cuando en la escuela no queda casi nadie. Si bien nosotros sabemos que se deben conocer porque son hasta compañeros de clase, ellos se ven por primera vez, y la escena de ese encuentro en la cancha de básquet está muy bien planteada, como que es la primera vez que se ven en realidad. Y obviamente una de las escenas más interesantes de ver es la muerte de Romeo y Julieta, y cómo está planteada para darle un fin a la historia de estos dos soldados. Realmente es muy buena. Pero si yo tengo que elegir una escena, creo que elegiría el discurso que le da el padre de Julieta a Julieta cuando la quiere sacar como de esta relación y le dice que se va a terminar casando con Paris, quiera o no. Y lo interesante de esta escena es que pareciera que el que está hablando realmente no es el padre de Julieta, sino este soldado que le quiere hacer entender a su amigo que todavía está la posibilidad de que no se enteren de esta relación y pueda volver a la normalidad, entre comillas. Y después, leyendo una entrevista al director, él decía de que Paris, que vendría a ser este partener con el cual se va a casar Julieta, nunca aparece, porque Paris, para él y en esta historia en particular, representa la heterosexualidad, representa lo que Julieta tiene que elegir para ser feliz y poder tener una vida placentera. No me gusta tener que ver entrevistas donde el director me explica cosas que no se entienden en la peli, pero se la voy a dejar pasar y se los cuento antes de que ustedes la vean, así saben qué representa Paris para Alan Brown. Y tiene 3 escenas que para nosotros de este lado del mundo están totalmente desubicadas,
Y yo las primeras veces no las entendí y ahora sí las entiendo. Pero, ¿qué son? Cuando agarran a uno de los compañeros y lo envuelven en papel film y lo dejan durmiendo afuera. Y 2 videos de YouTube que hacen haciendo playback de una canción. ¿Qué significa todo esto? Son costumbres de las escuelas militares. Yo vi, la primera vez que la vi, cuando se pusieron a hacer playback sobre una canción haciendo tipo un video, dije, ¿qué mierda tiene que ver con todo esto? Y bueno, es algo que hacen los soldados, no solo en las escuelas militares, sino que están en servicio en, no sé, en el país que estén invadiendo en ese momento, porque es una manera de conectar, según dicen. Algo que siempre me gusta saber de las películas es un poco la producción, la preproducción, cómo se llega a estas películas que tanto me gustan. Y con esta pasa algo particular que me llamó la atención, que es que tenían muy poca plata. Entonces, la locación donde está filmada es la que alcanzó, no la que el director quería. Después, por ejemplo, hay personajes que interpretan más de un papel en Romeo y Julieta, que queda bien, igual no es algo que distraiga porque está bien explicado. Pero la idea del director original era tener mucho más actores con los cuales representar más personajes, pero por una cuestión presupuestaria se llegó a tener este elenco y nada más. Las canciones, por ejemplo, que se cantan en la película, que son 3, son canciones de dominio público porque obviamente tampoco tenían la plata para poder pagar los derechos para utilizarlas. No sé a ustedes, pero estas cosas hacen que valore más las películas. Ya lo dije creo que en el capítulo anterior, que la plata no siempre hace calidad en un producto. Y esta película es el ejemplo perfecto. Y bueno, chicos, no me queda mucho más para comentarles de esta película. Espero haberles transmitido ganas de verla, porque realmente es una película que les recomiendo muchísimo, que la van a disfrutar y la van a querer ver de vuelta para poder interpretar más y más de la historia. Así que búsquenla, si tienen la posibilidad, mírenla y espero que les guste tanto como a mí. Sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es David y esto es Cine para Pocos, un podcast para hablar de películas de temática gay. Y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.